Retículo endoplasmático. Se observó por primera vez en el microscopio electrónico por Porter y Paley en los años 50 del siglo XX. Porter le dio el nombre de retículo endoplasmático, lo que ya indicaba su estructura intrincada. El retículo endoplasmático es un orgánulo que comprende una red de membranas que penetran gran parte del citoplasma. Algunos estudios afirman que el retículo endoplasmático quizás evolucionó de imaginaciones de la membrana plasmática. El retículo endoplasmático es una estructura altamente dinámica, sometida a rotación y reorganización continua, semejante a otras organelas subcelulares. Dentro del retículo endoplasmático se encuentra un espacio extenso o luz que está separado del citosol circundante por la membrana del retículo endoplasmático. Se lo conoce como espacio luminal o cisternal, y la de estos dentro de las membranas del retículo endoplasmático es bastante diferente de la del espacio citosólico circundante. La visualización del retículo endoplasmático en una célula de mamífero vivo cultivada, completa, como se revela por la fluorescencia de GFP, proteína verde fluorescente, de una proteína del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se divide en dos subcomportamientos: el retículo endoplasmático rugoso, RER, y el retículo endoplasmático liso, REL. Tienen funciones diferentes, pero algunas veces presentan conexiones. El retículo endoplasmático liso, o REL, químicamente está formado por proteínas y lípidos que constituyen las membranas, y por proteínas enzimáticas. El REL es una red de membranas dentro de la célula a través del cual se mueven las proteínas y otras moléculas. Las membranas del REL son muy curvas y tubulares, formando un sistema interconectado de tuberías que atraviesan el citoplasma. El REL carece de ribosomas y ayuda a sintetizar y concentrar las diversas sustancias que necesita la célula. Se continúa con las cisternas del RER, es decir, retículo endoplasmático rugoso. El REL está ampliamente desarrollado en varios tipos de células, incluidas las del músculo esquelético, los túbulos renales y las glándulas endocrinas productoras de esteroides, como son el cortisol, aldosterona, que se producen en la glándula suprarrenal, específicamente la corteza de esta, y secretoras de cloro. Entre sus funciones principales están la síntesis de hormonas esteroides, desintoxicación en el hígado, secuestro de iones de calcio, desfosforilación de glucosa 6-fosfato. Desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. La glucosa es un azúcar que se almacena en forma de glicógeno, mayormente en el hígado. Por este motivo, este órgano es el encargado de introducir en el torrente sanguíneo azúcar, mediante dos hormonas que se encargan de regular este proceso, glucagón e insulina. El glicógeno, cuando es degradado, forma glucosa 6-fosfato. Esta sustancia no puede abandonar la célula, debido a que es incapaz de atravesar las membranas. Mediante la acción de glucosa 6-fosfatasa, una enzima, la glucosa 6-fosfato, es degradada, formándose glucosa, lo cual podría ser llevada a la sangre. La detoxificación en el hígado es un proceso que se da a cabo en los hepatocitos con un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, donde las sustancias, como drogas, barbitúricos y etanol producidos dentro del organismo son transformados, es decir, que se pueden disolver para ser excretados mediante la orina, gracias a la presencia de enzimas que transfieren oxígeno, las oxigenasas, incluida la familia de las proteínas de citocromo P450, que por su falta de especificidad de sustrato cumplen la función de oxidación que transforma compuestos hidrofóbicos en derivados hidrofílicos que se excretan con facilidad. El secuestro de iones de calcio dentro del citoplasma de la célula permite la liberación regulada de calcio al retículo endoplasmático liso de las células del músculo esquelético y cardíaco, desencadenando así la contracción. El REL y su importancia en la biología. En el hígado contiene enzimas para la desintoxicación de drogas nocivas y subproductos metabólicos, debido a que el retículo endoplasmático liso desempeña un papel importante en el organismo, como es la síntesis de los lípidos, por medio de enzimas incrustadas en estas membranas lisas. En órganos reproductores, en las células produce las hormonas esteroides, testosterona y estrógenos. Es importante entender que se encarga de la síntesis de lípidos y que es el principal responsable de la producción de hormonas esteroides y para un mejor mantenimiento de ellos. En las células musculares se puede dar la contracción muscular a través de la despolarización. El retículo endoplasmático rugoso, RER, se forma de la membrana externa de la carioteca o envoltura nuclear y continúa el REL. Es un conjunto de cisternas apiladas en paralelo que están intercomunicadas entre sí, de manera que parece constituir un sistema conjunto continuo en el citoplasma.
Contiene con numerosos ribosomas adheridos a la cara externa de su membrana, lo que les da la apariencia estriada y condiciona la forma de este orgánulo. De tal manera que cuando el número de ribosomas asociados aumenta, los túbulos se expanden adoptando la forma de cisternas aplanadas. Estos ribosomas están unidos por una subunidad mayor por la ayuda de unas glucoproteínas transmembranales, riboforinas 1 y 2. También en su superficie existen las partículas de reconocimiento de señal. Aquí hay un ejemplo en microscopio electrónico de transmisión. Se puede observar las cisternas, las cuales se pueden ver paralelas. Su membrana tiene un espesor de 6 nanómetros y su interior aproximada de 30 a 70 nanómetros. El RER está compuesto de un 30% de lípidos y un 70% de proteínas. La cadena de fosfolípidos del RER son menos largas y menos saturadas que de la membrana plasmática. Existen en todas las células, excepto en los eritrocitos. El desarrollo y la distribución del RER varía en los diferentes tipos de células. Está muy desarrollado en células secretoras de proteínas, hepatocitos y células acinares pancreáticas, mientras que el RER está en menor cantidad. En cambio, en células secretoras de hormonas esteroides es al revés. También la distribución del RER puede variar según el desarrollo y actividad celular. En células glandulares, los acinos pancreáticos tienen forma de hoja plegada en la parte basal de la célula. En hepatocitos forman los cuerpos de Berg, que tienen forma concéntrica. En neuronas forman los grumos de Nils, que tiñen en colorantes básicos. En los plasmocitos ocupa todo el citoplasma y se sitúa alrededor del núcleo. En células poco activas está poco desarrollado y disperso por el citoplasma. Esta disposición espacial del retículo endoplasmático en las células animales depende de sus interacciones con los microtúbulos, mientras que en las vegetales son los filamentos de actina los principales responsables. El RER tiene dos funciones principales, la de transporte y síntesis. Los ribosomas unidos al RER, similares a los ribosomas no unidos, producen proteínas. La principal función del RER es la síntesis de proteínas, las cuales irán destinadas a diferentes lugares: el exterior celular, el interior de otros orgánulos que participan en la ruta vesicular como los lisosomas, formarán parte integral de las membranas, tanto plasmática como de otros orgánulos de la ruta vesicular. Las proteínas transmembranales de la membrana plasmática se sintetizan en el retículo endoplasmático. Además, el retículo endoplasmático rugoso tiene que sintetizar proteínas para sí mismo, denominadas proteínas residentes, las cuales, para ser retenidas, deben poseer una secuencia de 4 aminoácidos completos localizados en el extremo carboxilo. El proceso comienza con la unión de un ARN mensajero a una subunidad pequeña ribosomal y posteriormente a una subunidad grande ribosomal para comenzar la traducción. El complejo formado por ribosoma, ARN mensajero, péptido señal, más el SRP, difunde por el citosol hasta chocar con una membrana del retículo endoplasmático, a la cual se une gracias a la existencia de un receptor de la membrana que reconoce al SRP. Una peptidasa presente en el retículo enciende al péptido señal del resto de la cadena de aminoácidos, quedando a esta libre en el interior. Una vez completada la síntesis, la cadena de aminoácidos adopta una conformación tridimensional, ayudada por chaperonas, y el ribosoma se libera de manera del retículo. Las proteínas que sintetizan en los ribosomas adosados de la membrana del retículo endoplasmático son modificadas conforme van siendo sintetizadas. Hay una glicosilación de los aminoácidos asparagina. Se da hidroxilación solo en algunas proteínas, sobre todo en aquellas que van a formar parte de la matriz celular. Aquí se hidroxilan los aminoácidos prolina y lisina, dando hidroxiprolina y hidroxicilina, que forman parte del colágeno. Algunas proteínas de las membranas plasmáticas están unidas covalentemente a los lípidos de la membrana. Esta unión también se produce en este compartimiento. Se establecen puentes de disulfuro entre cadenas de aminoácidos. Entre las enzimas producidas por el RE se encuentran lipasas, las fosfatasas y las adenasas. Importancia biológica: el retículo endoplasmático rugoso sirve para la síntesis de proteínas, como la insulina, que es fabricada en el retículo endoplasmático rugoso de las células del páncreas, y desempeña su función fuera de este. Por lo tanto, es expulsado de la célula hacia el torrente sanguíneo. Como información extra, algunas patologías como Parkinson, cáncer, Alzheimer, diabetes, acondroplastia se producen por deficiencia en el funcionamiento del retículo endoplasmático. La diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y liso es que cumplen funciones diferentes. El RER no posee ribosomas y se encarga de síntesis de lípidos, mientras que el RER hace todo lo contrario, posee ribosomas y cumple la función de síntesis y transporte de proteínas.